¿Cuánto fue la adicional? Pero Adriana, porque no sé ¿Cuánto dinero adicional? Muy buenas tardes, se reanuda la sesión. Le concedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora coordinadora. Para ser más exacto, es una nueva sesión, en la cuarta sesión. No hay documentos para la cuenta, sin embargo, ha quedado a solicitud de las y los convencionales miembros de la comisión un acuerdo pendiente, que es introducirle enmiendas o modificaciones al protocolo de funcionamiento y cronograma de la comisión sobre preámbulo. Respecto del cronograma propuesto por la coordinación, no hay observaciones, por lo tanto, respecto de él, se va a hacer el último punto de pronunciamiento. Sin embargo, respecto del protocolo, funcionamiento y votación, esta Secretaría ha recogido los siguientes puntos para conocimiento de la comisión y resolución de la misma. Que se procedería a una votación general al término de la jornada de mañana. Que al resultado de esta votación general se podrán formular enmiendas a los textos aprobados. Para realizar las enmiendas, se deberán presentar con al menos 3 firmas. Que se admitirá que un o una convencional presente una indicación por párrafo. Y que el trabajo de armonización definitivo se realizará por la totalidad de los miembros de la comisión, sin que, por acuerdo alguno, se puedan formar comisiones que consideren un número menor de integrantes. Esos son los acuerdos que esta comisión, y me indica Natalia que me faltaría uno. Sí, que la votación por párrafo requeriría, una propuesta, si no mal recuerdo, señor Neumann, que la votación por párrafo requeriría la unanimidad, o sea, el acuerdo unánime de la comisión para acceder a una votación por párrafo en la votación general. Señores coordinadores, la señorita María José está pidiendo la palabra. ¿Se concede la palabra a la convencional María José Ayarsun? Sí, yo quisiera recordar a la comisión que también hay 2 puntos que no están tomados en consideración y también una observación con respecto al último punto, y es que también se sugiere no presentar dentro de las enmiendas propuestas de texto normativo, y lo otro es que no se presenten textos contradictorios al texto de borrador constitucional. Y por último, con respecto al último punto, es que las enmiendas podrán reponer párrafos que estén incorporados en una propuesta rechazada de preámbulo, que es la solicitud del convencional Neumann, y a la cual yo creo que la mayoría adscribió, pero no está pensada como la propuso recién el secretario. Entonces quisiera que esos 3 puntos se tomaran a consideración para la votación. Gracias, convencional Sí. Oyarsun. Sí, se ofrece la palabra, el señor Baradit está solicitando la palabra. Un pequeño detalle a lo que comentaba Cote. No sé cómo redactarlo, no sé qué palabra usar, pero no solo que los textos no sean contradictorios con el borrador de nueva constitución, sino que además no incluyan cuestiones inexistentes en la nueva convención. No sé si me explico bien. Eco. Allá. Muchas gracias. Convencional Carolina Videla. Sí, muchas gracias. Sí, justamente respecto de esto último, que pienso que sería bueno que respecto de eso tomáramos una definición, porque tal vez sería como un sinónimo decir que no se presenten textos contradictorios con textos con artículos o temas que contienen artículos que no han sido aprobados en el texto. Me parece que sería lo mismo, ¿no? Porque voy a terminar. La contradicción se daría justamente si se plantean temas que no son parte del texto borrador. Eso sería la contradicción. Y eso incluye justamente
el presentar propuestas de preámbulo o enmiendas que quisieran introducir temas que no han sido aprobados. Entonces, a lo mejor estamos creando dos criterios que son lo mismo. Esa es mi observación. Gracias, convencional. Tiene la palabra el coordinador Jorge Abarca. Sí, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, creo que es mejor decir que aquellas sugerencias deben estar avaladas por lo que ha sido aprobado. Digamos. En vez de decir lo que no se ha considerado, yo creo que debe decir lo que está avalado por las normas actualmente propuestas en el borrador. O sea, si hay un criterio, alguna enmienda que tiene una temática determinada, esa temática tiene que estar refrendada en alguna normativa que haya sido aprobada. Porque eso queda más claro, digamos, que nos deberíamos referir al texto borrador. Eso. Convencional. Ricardo Neumann. Muchas gracias. Cosas en relación a la posibilidad de liberar párrafos de propuestas de preámbulo rechazadas en general, todavía no lo tengo claro, porque hablamos en su momento dos cosas, que en el momento de la votación en general, por unanimidad pudiéramos votar algún párrafo en particular, esa fue una propuesta inicial, pero después, si no me equivoco, el convencional Celi, y me parece más práctico aún, planteó la posibilidad de revivir un párrafo general vía indicación, o sea, de revivir un párrafo de una propuesta rechazada en general vía indicación. Entonces, queda un poco en el aire esos dos puntos. La verdad es que a mí me parece más lógico y más práctico la propuesta del convencional Celis que estar haciéndolo por unanimidad, para que quede claro ese punto y lo zanjemos al tiro. Eso como primer punto. Y lo segundo, en relación a la deliberación del objeto y naturaleza del preámbulo también, y estructura, también lo conversamos y para también zanjarlo ahora antes de la votación. Eso. Gracias, convencional. Le doy la palabra al secretario. Sí. Tanto la iniciativa que usted propuso en su oportunidad respecto a la posibilidad de votar párrafos por unanimidad, no se opone a la del señor Celis. Por lo demás, la del señor Celis es feliz con la letra del reglamento. No hay obstáculo ni juicio de admisibilidad respecto a reponer textos rechazados en general en la votación en particular. Y respecto del, y esta es una opinión, o una propuesta, no una opinión, porque no puedo opinar, la discusión de fondo respecto del objetivo del preámbulo, entiendo yo que debería ser parte de la discusión previa de mañana ante la votación en general de las iniciativas de norma. Así lo entiende este secretario. La verdad es que la coordinación es quien dirige la votación, así que creo que es de resolución de la coordinación. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien más tiene la palabra? ¿Desea la palabra? Sí, convencional Oyarzún. No, que efectivamente hemos quedado que mañana en la deliberación se deberían proponer lo que mencionaba el convencional Neumann, quien tiene relación con la estructura del preámbulo, las ideas fuerzas que también se deberían incorporar en el preámbulo y la búsqueda de redacción conjunta. Tengo entendido que esos son los tres temas que debiésemos abordar cada uno o cada una en la deliberación de mañana, si no me equivoco. Entonces, y que la votación del protocolo que hay que enviar hoy a la Secretaría es justamente lo relacionado con las enmiendas, con la forma de presentar la propuesta de texto de preámbulo, con las contradicciones y con la cantidad de convencionales para justamente presentar dichas enmiendas y la fórmula de votación. ¿Qué contradicción? Ah, y las contradicciones. Perdón. ¿Y cuáles serían esas contradicciones, María José? No, lo que pasa Para es que que quede más claro. es que lo que sucede es que tenemos dos cosas. Una, que nosotros, por ejemplo, esto es un ejemplo, que pudiésemos estar a favor de una bicameralidad o la mencionáramos, o mencionar la unicameralidad,
cuando en realidad las propuestas, por ejemplo, alguna de las dos no pudiese estar contenida en el texto constitucional. Entonces, hablar de una cosa u la otra que no está contenida es una contradicción, y lo otro es hablar de algo que esté contenido, pero en materia distinta. Por ejemplo, no sé, pues decir que no tenemos derecho a la vivienda cuando está contenido el derecho a la vivienda, algo así. Estoy hablando de contradicciones, y lo otro es hablar de cosas que no estén contenidas. Contradecir el Convencional, texto Carolina. constitucional o hablar sobre cosas que están omitidas en el texto. Convencional Videla, tiene la Sí, palabra. es que para que a todos nos quede claro, porque creo que es lo que tú acabas de señalar. Yo luego pedí la palabra y Jorge luego también plantea, es que las contradicciones serían justamente plantear algo que no está contenido en la propuesta. Es que es extraño eso para definirlo como criterio. Por lo tanto, a mí me parecía lógico, para que además hablemos en positivo, es plantear que los criterios tienen que ver con redactar propuestas de preámbulo que aborden los temas contenidos en la propuesta de texto, para hablar en positivo, porque decir esas dos provoca una confusión, a mi entender. No se comprende bien. Es como, ¿cuál es el criterio que vamos a establecer para la contradicción respecto? En definitiva, es lo que no está en el texto constitucional. Y más bien el criterio que debiera ser en positivo es que los criterios sean que aborden, sin establecer artículos, que aborden los temas contenidos en el texto. Luego, lo que llegue, cada uno tendrá que leerlo y ver y votar a favor o en contra, pero creo que tampoco podemos decir todo lo que no se puede, sino más bien establecer un criterio que sea el verbo rector o la línea guía de la propuesta de este preámbulo, y luego someter a votación. Gracias, convencional. Convencional Oyarzún, y después Lisette Vergara. Yo, entendiendo lo de sobre la propuesta que intenta ser propositiva, sin embargo, hay cosas que son omisiones y otras cosas que son contradicciones. O sea, hablar sobre lo que no está no significa que podamos hablar sobre temas contradictorios. Por ejemplo, lo que mencionaba Jorge en la mañana. Jorge Baradit indicaba que nos hemos declarado como un Estado laico. Entonces, hablar sobre Dios es hablar sobre una contradicción con respecto a lo propuesto en el texto constitucional, que es, claro, pero es un opuesto. Por ejemplo, podemos hablar de opuestos y podemos hablar de omisiones también. Por ejemplo, podríamos hablar de alguna norma que no está señalada en la Constitución, pero que no es contradictoria, que tiene relación con la protección del medio ambiente, pero que sin embargo no está en el texto constitucional, pero no es contradictoria el texto constitucional. Entonces, una es la omisión, que es efectivo, que hay cosas que no hemos declarado, como por ejemplo un gran tema que se perdió, que fue la nacionalización del cobre. No es la nacionalización del cobre, no es una norma contradictoria, sino que es una omisión. Sin embargo, hablar de, qué sé yo, de Dios es una contradicción a propósito de las normas ya planteadas. Hay una norma con respecto a la libertad de conciencia y al Estado laico, por lo tanto, hablar de Dios es una contradicción. Hablar de la nacionalización del cobre es hablar sobre una omisión que está dentro del texto constitucional porque no se aprobó finalmente norma alguna. Entonces son cosas distintas. La omisión y la contradicción son cosas diferentes, por lo tanto, a mí me gustaría que estuvieran las dos plasmadas en el protocolo. Porque si hablamos solamente de la omisión, podemos tener un texto o párrafos de texto en el preámbulo que fueran contradictorios con el texto constitucional. Gracias, convencional Oyarzún. Convencional Lisette Vergara. Sí, muchas gracias. No sé si es solo mi impresión, pero creo que nos estamos complicando más de la cuenta
creo que lo que debiese ser un criterio y un eje rector es que lo que coloquemos en el preámbulo, ya sea lo que vamos a aprobar como las futuras enmiendas, tienen que ser coherentes con el espíritu de las normas ya aprobadas en el borrador. Así de simple, y no entrar en mayores categorías, que podríamos hacerlo, por cierto, pero creo que es enredarnos más de la cuenta. Al menos yo le llamo un poquito más a que lo aterricemos a los artículos que ya están en el borrador y que todo lo que coloquemos vaya en esa dirección. Eso en primera instancia. Y segundo, dejar de manifiesto algo que me quedó dando vueltas de hace harto rato, es que creo que limitar una enmienda por convencional por párrafo puede ser muy complejo. ¿Por qué? Porque vamos a incitarnos a que por párrafo hagamos indicaciones sustitutivas del párrafo completo. Y eso haría que se perdiera el espíritu mismo de los párrafos, de los mismos preámbulos que vamos a estar aprobando. Entonces yo al menos, si bien no estamos profundizando en esa discusión ahora, lo dejo de manifiesto porque creo que debiesen ser más, porque una cosa es cambiar un concepto, un adjetivo, un adverbio, un verbo, etcétera, y otra muy distinta es decir, chuta, tengo 3 cosas que quisiera cambiar, entonces voy a plantear un párrafo totalmente nuevo. Entonces yo al menos no sé si pondría limitación con eso. Pero al menos con respecto al primer punto, insisto, no estamos complicando más de la cuenta, ciñámonos por favor a los artículos que ya están en el borrador y la idea es que lo que sea que propongamos o aprobemos vaya en la dirección del espíritu de los artículos que ya están en el borrador. Muchas gracias. Gracias, convencional. A continuación se le cede la palabra a Luis Barceló. Después continúa la convencional Elisa Loncón y posteriormente Carolina Videla, que estaba primero, y después don Jorge Baradit. Adelante, Gracias. convencional. Gracias. Tratando de sintetizar todo lo que aquí se ha dicho, yo diría que las cosas se definen por sus atributos. Las cosas se definen por sus atributos, no por sus carencias. Desde ese punto de vista, el preámbulo puede tocar todo aquello que estimemos pertinente del pacto constitucional, ¿no es cierto?, ya sean tanto a sus principios como a las instituciones que se establecen. Y a contrario sensu, no puede tocar aquellas cosas que no están en el pacto constitucional, es decir, las carencias. Por eso, partir definiendo las cosas a partir de sus carencias no corresponde, sino que lo que corresponde es partir de sus atributos, es decir, de lo que se establece. Eso es lo que quería decir. ¿Ah? Y desde ese punto de vista aprovecho de desviarme un poquito respecto a algo que me quedó dando vuelta en la mañana, algo que dijo Elisa Loncón. Yo no veo la dificultad, justamente porque en el pacto así se estableció, en el pacto constitucional, que puedan quedar unas referencias, alguna frase de la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿me entiendes?, en el preámbulo de la Constitución. Para rebatir aquello que dicen que es el carácter indigenista y que a mí me parece que no es. Han habido errores en cuanto a plantear temas indigenistas en demasía, pero de que sea indigenista no lo veo. Entonces probablemente pudiese plantearse que quede una frase que represente a los pueblos originarios del norte, de acuerdo a su cosmovisión, y otra a los pueblos originarios del sur en su lengua. Sin lengua ningún pueblo pervive, y ocurre que lo que estamos haciendo acá es no solo reconocer las lenguas, sino permitir que los pueblos pervivan como tales, ¿no es cierto?, para el futuro. Esas dos cosas aprovecho de tocar esta última parte, aun cuando no es estrictamente de la incumbencia de lo que estamos conversando ahora. Gracias. Gracias, convencional. Convencional Elisa Loncón. Sí, muchas gracias. Igual agradecer a Barceló por su intervención, porque hemos sido bastante explícitos los pueblos en que esto se trata del reconocimiento que nunca habíamos tenido y lo hemos explicitado en castellano y en nuestras lenguas. Y cuando empezó a caer la gota de que esto era indigenista, bueno, todo lo que iba en nuestras lenguas se empezó a suprimir más rápido. Entonces finalmente a veces hasta lo dejamos en castellano.
pero si esa es la voluntad de nuestro compañero acá, para mí sería feliz. Sin embargo, si eso hace mucho ruido, también nosotros podemos detenernos y esperar cuando estén las condiciones de hacer eso más explícito. Respecto a lo que decía María José, yo creo que nosotros es fundamental definir la naturaleza del preámbulo. ¿Qué es para este colectivo el preámbulo? Tenemos que tener muy claro, porque no podemos enredarnos entre lo que no está, lo que va a ser contradictorio, no. El preámbulo es tal vez la hoja que te va a permitir la inmersión en todo el texto constitucional. Por lo tanto, tiene que ser una invitación precisa, concisa, muy clara, hacia los que van a leer este texto constitucional, decirle, mira, aquí está la Constitución y garantiza estos núcleos de derecho y lo pueden leer de esta manera. Paridad y todos los ejes transversales, pueblos originarios, derechos de la naturaleza, juventud, niñez. Entonces, la naturaleza de este preámbulo es fundamental que lo tengamos claro entre todos para no entrar en aquello que resulta ser contradictorio y lo que no está. O sea, para superar lo que dijo la compañera, este preámbulo tiene que referirse a lo que realmente hemos garantizado dentro de la Constitución. Esa es la invitación. Entonces, está pendiente esta discusión en términos de la naturaleza de este preámbulo y si va a ser normativo, si no va a ser, si va a ser proyectivo. Eso tenemos que dar esa discusión y no la hemos dado. Gracias, convencional. Convencional Carolina Videla. Bueno, un poco plegándome también a lo que en esta última parte que señala la Lamien Elisa Loncón, es una discusión que no hemos dado y tenemos que abrirnos a ese debate. Yo, para ser como siempre nomás, muy en esta discusión, siento que me inquieta un poco que se haga mucho hincapié en que tenemos 2 semanas. Efectivamente tenemos 2 semanas. Ese es nuestro tiempo. Y bueno, tendremos que ver la forma de cómo en ese tiempo vamos a discutir, porque tenemos que debatir. Entonces, me parece que, entendiendo que todavía faltan muchas opiniones, hay una mirada aquí de que tenemos que poner nuestras apreciaciones sobre la mesa para la construcción de este preámbulo. Tenemos que dar este debate y yo solo quiero insistir en que me parece adecuado que los criterios, porque de eso estamos discutiendo, ¿no? De los criterios para poder establecer las propuestas, sean en positivo, es decir, que en definitiva lo que nos guíe a la elaboración de las distintas propuestas de preámbulo sea lo que contiene el texto borrador, y no hablar de lo que no está o hacer tal vez apreciaciones incorrectas, porque, por ejemplo, hemos estado dando algunos ejemplos y no es correcto hablar de que se rechazó o no existe la nacionalización del cobre. El Estado tiene el dominio absoluto y eso está aprobado, entonces podemos generar información incorrecta. Lo que no se aprobó, y eso es una realidad, es la explotación por parte del Estado del cobre. Pero no podemos llegar y decir que eso no existe. Entonces, me parece que es más acucioso y ver de qué manera podemos tomar, pero para establecer criterios, porque igual entiendo que la Secretaría necesita también tomar los votos, poder establecerlo de manera en positivo para los criterios que tienen que guiarnos a todas y a todos en la elaboración del texto de preámbulo y que podamos construir esto de manera
al colegio. Eso. Gracias, Coordinadora. convencional. Gracias. Convencional Baradit tiene la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Lisette. Sí, no creo que sea que nos estemos enredando. A veces hay que desenredarse nomás. Pero sí estoy de acuerdo en que la palabra coherente con el texto es una muy buena solución. No coherente con el espíritu, ¿no? Como lo dijo, sino coherente con el texto. Y votemos. Sí. ¿Alguien más pide la palabra? Convencional Neumann. Sí, reforzar también el criterio de coherencia, que me parece que es lo suficientemente abstracto para un protocolo, pero ya entrar por protocolo a definir qué se puede y no se puede va a ser parte de la deliberación. Por lo tanto, a nivel protocolar, dejarlo con el verbo coherencia me parece que nos permite evitar que hayan temas que a priori se rechacen, y esa coherencia se verá en la deliberación y no aterrizaría más ese verbo, porque creo que podría dejar a priori fuera algunos temas que puede ser legítimo discutir. Muchas gracias, convencional. ¿Alguien más necesita la palabra? Yo. Coordinador. Gracias. Yo solamente solicitaría unos 5 minutos para poder redactar con el secretario la propuesta de votación, y nos juntamos en 5 minutos para ese. Así que podemos. Entonces se suspende por 5 minutos para tomar la determinación de la votación. Muchas gracias. Ya, entonces se reanuda la sesión y le cedemos la palabra al coordinador Jorge Abarca. Gracias, coordinadora. Solamente antes de la votación del documento que ya hemos analizado durante la mañana, te queda un solo detalle que me lo acaba de hacer presente Carolina Videla. Y tiene que ver con que en el protocolo que nosotros entregamos, nosotros solicitamos que los convencionales nos entreguen, después de su presentación, su discurso, ¿sí?, una minuta con las ideas fuerza que ellos quieren, que ellos abordaron en su discurso, y de esa manera es más fácil para nosotros tener y registrar esa información de primera fuente, o sea, de quien emitió las consideraciones. Carolina me dice que en realidad es una situación que puede ser que sea voluntaria, y yo quisiera saber si es y nosotros como coordinación estamos abiertos a que esto sea voluntario, pero nos parece que sería mucho mejor que esta comisión entregara, después de su exposición, esta minuta con ideas fuerza, porque establece con claridad y no hay interpretación de la coordinación aquellas cosas que ustedes le consideran importantes. Por lo tanto, pero entendiendo que es una situación que a no todos les parece, nosotros lo dejamos a la libertad de ustedes de hacerlo o no hacerlo. Así que sobre eso podríamos
Si hay palabras o consideraciones, Carolina ya tiene una palabra. Sí, muchas gracias. Solo para tal vez profundizar, pero muy breve, en mi apreciación respecto a esto, que lo había hecho ya por otra vía, es que el punto 4 habla del discurso de apertura y plantea que una vez aprobado el cronograma y protocolo de funcionamiento de la comisión, cada uno de las y los integrantes podrá hacer uso de la palabra por 5 minutos para efecto de exponer en forma sintética las ideas que a su juicio deberían quedar plasmadas en el preámbulo del texto, que es como lo que fue el discurso de apertura cuando se abrió el periodo de debate constitucional, ¿cierto? Entonces dice que el objetivo de los discursos es conocer las ideas que las convencionales tenemos de la comisión y que deseamos plasmar en el preámbulo. Y en un punto seguido dice, deberán hacer llegar a la coordinación una minuta con las ideas que expondrán en sus discursos. Así está redactado. Idealmente priorizadas por su importancia. Entonces, en esa redacción se entendía que debíamos hacer llegar una minuta con lo que íbamos a exponer. Y mi apreciación respecto a eso es que no correspondía porque cada constituyente hace llegar y expone su discurso de apertura. No debíamos hacer llegar una minuta con lo que íbamos a exponer, pero hago la aclaración porque así está la redacción en lo que vamos a someter a votación. Así está la redacción, entonces Jorge me explica que no, que lo que se pide es que después de exponer hagamos llegar una minuta y yo le planteo que mejor le hacemos llegar el discurso completo porque además esto tampoco se va a someter a votación ni nada de aquello, esto es solo para un tema registral de los archivos. Esa era mi apreciación, por eso hice mi inquietud, Jorge me explicó, pero lo quiero dejar en claro porque no querer entregar nada, sino que como estaba redactado se entendía algo distinto. Eso, nada más, gracias. Gracias, convencional. Convencional Baradit. Sí. Yo creo que más allá de lo que diga el reglamento, ¿no? Me parece que es una muy buena herramienta para la mesa y para la comisión que nosotros entreguemos con posterioridad esta minuta. Y yo, claro, si es la voluntad de la mesa que sea voluntario, yo les pediría que por favor lo hicieran, o sea, que por favor se hiciera porque estoy seguro que va a ayudar mucho al catastro que tengamos que hacer. Gracias. Convencional Raúl Celis. Sí, en la misma línea de Jorge Baradit, yo creo que estamos, un poco por la lectura que acaba de hacer Carolina, obligados a entregar una minuta. No se trata de entregar el discurso completo, porque esto nos ha pillado un poco por sorpresa, yo creo que la gran mayoría no tenemos nada preparado, pero sí perfectamente después de que uno hable, si es que no alcanza a preparar previamente el discurso, puede hacer una breve minuta, redactar una breve minuta con algunos puntos que trató. De lo contrario, va a ser muy difícil después para la Secretaría poder justificar, qué sé yo, Baradit dijo esto, Celis dijo esto otro, la señora Loncón dijo esto otro. No, creo que tiene que haber algún sustento, ¿eh? Y por eso mi recomendación es que se pide una minuta simplemente con un punteo de las ideas, posterior, sí, eso es importante, que sea posterior, para no presionar demasiado a los convencionales que no hemos redactado nada todavía. Yo noté un par de ideas, pero posterior, creo que eso es claro. Gracias, convencional. Convencional Luis Barceló. Tiene la palabra. Gracias. Yo voy a hacer llegar alguna reflexión vía WhatsApp a la coordinación desde Santiago, que es el instrumento que tengo más expedito. Y no voy a hacer ningún discurso, sino simplemente una reflexión, porque como muy bien decía Raúl Celis, en realidad muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para estructurar un discurso, pero alguna reflexión sobre algunos puntos habrá. Eso es todo, gracias. Gracias, convencional. Convencional Lisette Vergara. Sí, muchas gracias.
Bueno, un poco es la misma línea. Primero, en lo personal, no soy de escribir discursos, así que no voy a hacer llegar mi discurso, pero sí creo que es importante tener esta minuta. Ojalá que todos los convencionales lo puedan enviar, si es antes o después, ahí podría aceptar que sea después, para que sea totalmente coherente con lo que uno dijo. Pero creo que también la idea es que una vez que llegue a la mesa la coordinación, sea difundido entre todos los convencionales, porque si bien una cosa es el registro histórico que podemos tener, el otro es la base con la cual nos podemos acercar también y tener visiones lo más similar posible para hacer un preámbulo transversal. Yo así voy a saber qué le importa a Ricardo, a Raúl, a Elisa, a Jorge. Entonces creo que igual es importante generar esa difusión entre nosotros mismos para que todos sepamos cuáles son los elementos centrales que creemos que tienen que estar en este preámbulo. Al menos esa sería como la petición que le haría a ustedes como coordinación, que nos hagan llegar todas las minutas que la y los convencionales remitan a ustedes. Solamente eso, muchas gracias. Gracias, convencional. Convencional Cristina Dorador. Sí, quería decir que, bueno, mañana vamos a dar nuestros discursos de apertura, ¿cierto? Acá se han dado varias opiniones respecto a que no necesariamente varios tienen discursos, pero yo creo que lo importante de esas palabras que cada uno demos es nuestra declaración respecto a qué tipo de preámbulo estamos pensando. O sea, en ese sentido, también sugiero tener una especie de paraguas quizás para poder abordar este texto, o no el texto de preámbulo, sino que lo que vamos a decir mañana, que nos refiramos a la estructura del preámbulo, cómo pensamos que debe estar estructurado el preámbulo, que debe ir primero, después, qué sé yo, los contenidos, además de las ideas fuerza. Y eso yo creo que nos va a ayudar mucho a ordenar la discusión después, y las minutas también pueden estar organizadas en ese ámbito. Entonces sí, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, partir, ¿cierto? Como lo decía Elisa, primero declarándonos quiénes somos, ¿cierto? We are the people, o algo así. Nosotros somos, claro, los pueblos de Chile. Quizá un contexto histórico, que ojo, que también esto va a ser quizá difícil de llegar a algún punto, pero quizás no, porque al admitir o al reconocer toda esta diversidad de Chile, también tenemos visiones diferentes a los procesos históricos, por supuesto, el contexto, los principios que yo creo que llegaron que se establecieron en la nueva Constitución, y bueno, ámbitos, por supuesto, de lo que se logró y el futuro. Yo creo que esa parte también es muy importante de pensar en el tema de estructura. Eso. Gracias, convencional Dorador. ¿Se da la palabra? No hay palabras solicitadas. No hay palabras solicitadas. Ni en el Zoom. Entonces, Así es. pasamos a la votación, señor secretario. Gracias, señora coordinadora. Procederé a lectura al documento que se remitirá a la mesa para los efectos de su consideración. No es el protocolo en su totalidad, sino que es el protocolo de votación y de deliberación de la Comisión de Preámbulo. Y dice así: la Comisión votará en general las propuestas de iniciativas de preámbulo que le fueron entregadas por la Presidenta de la Convención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 bis del Reglamento General. La coordinación confeccionará un sistematizado de los textos aprobados y declarará cerrado el debate, abriendo un plazo para la presentación de enmiendas, el que no podrá ser inferior a 48 horas. Las enmiendas solo podrán ser presentadas por las y los miembros de la comisión y requerirán para su admisibilidad de 3 firmas. Dichas enmiendas solo podrán recaer en materias consideradas en el proyecto de Constitución y ser coherentes con él. Por acuerdo unánime de la comisión se podrá reponer, vía enmienda, parte de una iniciativa rechazada en general. Finalmente, el texto armonizado y definitivo será elaborado por la comisión según las normas generales de adopción de acuerdo del reglamento general. Terminada la lectura, señor coordinador. Gracias, señor secretario. Vamos a... Sí. Tengo una duda sobre un punto que ya se había tratado, que es esta decisión unánime para reponer algún párrafo que yo pensaba que no era unánime, sino que era como un acuerdo de mayoría que permitía... ¿Ah? Claro. Por acuerdo la comisión. Claro. Por acuerdo. Ok.
eliminarlo. Por acuerdo a la comisión queda. Por acuerdo a la comisión se podrá reponer vía enmienda parte de una iniciativa rechazada en general. Perfecto. Gracias, don Raúl, Gracias, doña Elisa. convencional. Muy amable. Este secretario solicita que se manifieste alguna o algún miembro de la comisión que esté en contra de la propuesta de protocolo que será enviada a la mesa para que ésta responda en el día de hoy. ¿Algún? No, esta parte es la que requiere acuerdo de la mesa, Lo que acaba de leer el secretario. porque no existe, hay anomia respecto a este tema en el reglamento. Esta es una propuesta de norma para los efectos de operar. Sí, por eso hago la pregunta, porque hay una parte donde establece que solo constituyentes de la comisión pueden hacer enmiendas. Entonces pregunto si es eso más los 3 patrocinios, más se abre el plazo de enmiendas, todos juntos, porque Sí. yo no Todo junto. porque yo no estuve de acuerdo con lo último. De hecho, fue mi voto en contra con lo que plantean que solo los integrantes de la comisión, entonces ahora hay que votar todos juntos. Yo voté en contra. ¿Hay algún voto en contra? Su voto en contra, entonces. No, es que ese es el tema, por eso estoy preguntando. Entonces, eso es lo que están haciendo, es una única propuesta donde tenemos que votar todos juntos, Así es. incluso con cosas con las que no estamos de acuerdo. Lo que sucede es que se votó anticipadamente la necesidad o no de patrocinio, perdón, la necesidad o no que las enmiendas, las propuestas de enmiendas fueran formuladas solo por miembro de la comisión o por cualquier convencional, y obtuvo mayor votación aquella que las enmiendas fueran propuestas solo por la comisión. En esos términos, habiéndose aprobado por esta comisión por acuerdo de mayoría, se incluye en el protocolo de votación y deliberación ese punto. Es parte de las propuestas de la comisión, solo que como produjo un debate donde había diferencia de opiniones, se sometió a votación previa. Entonces vuelvo a consultar si este protocolo de votación y deliberación de la Comisión de Preámbulo cuenta con algún voto en contra para los efectos de enviarlo a la mesa de la convención. Lice. Sí, no, mi consulta es, en este paquete de propuestas, del cual estoy a favor, por cierto, ¿vamos a incluir o lo vamos a ver después la cantidad de enmiendas que un convencional puede hacer por párrafo? No quedó... Pero no quedó eso, establecido. ya, entonces de momento lo dejamos abierto. No, nomás. no, queda decidido que pueden presentar Las que las quieran. que Ah, quieran. ok. Claro. Muchas gracias. Sí. Como no hubo acuerdo respecto a ese punto, claro, se consideró que no era a solicitud suya por lo demás. Sí. No habiendo manifestación en contra, se envía, señores coordinadores, esta propuesta a la mesa. Con Natalia la transformaremos en oficio. Previo al envío a la mesa y requiriendo la firma de ustedes, se las voy a pedir probablemente en el hotel. No, la dirección la tiene la coordinación, no yo. Convencional Señora Gerson. coordinadora, que creo que quedó de manifiesto digamos, la voluntad de, no, la no aprobación de Carolina, o me equivoqué. Este secretario no observó voto en contra. Ah, ok, ya, perdón, es que pensé que como había, ya. Entonces queda aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Convencional Loncón. Perdón, tengo la misma duda y me gustaría que fuera clara Carolina, porque ella no estaba de acuerdo con la propuesta completa. Entonces, si no está de acuerdo con esto, que quede su voto de disidencia, ¿no? O sea, por eso te pregunto para que quede en el acta. Pero es que no sé cuál es el punto. No sé cuál es el punto. Hubo mayoría y hay que respetar la mayoría. Yo no Entonces, estoy de por acuerdo acuerdo de en que hayan cerrado la posibilidad de que otros constituyentes puedan hacer enmiendas. A mí eso no no me interrumpa, por favor. Gracias. A mí no me parece, y por eso voté en contra, y fue mi único voto en contra. Pero no voy a ser una obstaculizadora del proceso, y si juntaron todas las propuestas en una sola, ¿qué puedo hacer?
Gracias. Queda aprobado por mayoría. Sí. Señor coordinador. A ver, si usted observa la votación, yo me abstuve. Por tanto, me podrían preguntar a mí también. Pero espera. No, esperen un poco. Es que, a ver, una de las cosas que son fundamentales es no interrumpirnos. Porque si nos interrumpimos, no vamos a escucharnos. Lo que estoy intentando decir de manera muy, muy fraterna es que yo, habiendo sentido o entendiendo lo mismo que dice Carolina, pienso que hay mecanismos para que otros convencionales participen a través de nosotros. Nosotros no estamos aislados en la convención. Por lo tanto, un cambio, una situación, esta votación democrática que acaba de ser expresada, resuelve una situación puntual acá. ¿Y cómo se resuelve la participación de la convención toda? Es a través de nosotros, que somos representantes de colectivos. Y aquel convencional que quiera participar, lo hará a través de nosotros. O sea, no está bloqueada la participación de otros convencionales en esta etapa. Lo que sí es importante es que de esta manera estamos dinamizando y agilizando el proceso, que es lo que nos importa. No estamos bloqueando, y a pesar de yo haberme abstenido, creo que hay una salida para que eso se ocurra, y eso significa mayor esfuerzo para mí, porque tengo que conversar con mi colectivo y dejar abierta la posibilidad de que a través de mí ellos presenten. O sea, yo creo que esa es la mirada que hay que darle a esta comisión. No necesariamente mi posición, que es minoritaria en este grupo, significa que me voy a inhabilitar en el proceso para poder hacer que el objetivo se cumpla. Por lo tanto, creo que habiéndome abstenido, creo que hay herramientas para poder hacer presente la voz de los otros convencionales en esta comisión. Gracias, coordinadora. Gracias, coordinador. Señor secretario. Sí, señora coordinadora, este secretario puede certificar que no hay asuntos pendientes entre los planteados, por cuanto han sido considerados para la tabla del día de mañana en doble jornada, de tal manera que no hay palabras solicitadas en el Zoom, no hay palabras solicitadas en la sala, se puede levantar la sesión si usted lo considera. Muchas gracias, secretario. Cumpliéndose el objeto de esta sesión y no habiendo más palabras, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.